Estamos en esta jornada que se llama Punón y es una jornada donde nos hemos detenido un poco de tiempo porque hay cosas que necesitamos. Y porque Punón, esta jornada tiene que ver con un nuevo nacimiento. Salí a caminar un rato en la mañana y iba yo meditando en lo que les iba a hablar a ustedes. Me acordaba de un hermano que se llama Carlos Spurgeon. Él es inglés, me parece. Y dice en su historia, en su testimonio, que cuando él empezó a predicar, él escribió muchos libros. Busquen ahí Carlos Spurgeon o Charles. Hermana Vicky sabe mejor inglés que yo. Pero Carlos Spurgeon, ¿no? Para los que hablamos en español. Y él escribió muchos libros. Y él decía que, porque yo pensé que yo era el único que estaba loco, ¿no? Porque cuando uno va preparando su mensaje, uno lo va desarrollando y de repente uno se imagina a los hermanos ahí predicándoles, ¿no? Así es lo que hace un predicador, ¿no? Y yo pensé que era el único, pero escuchando el testimonio de Carlos Spurgeon, él dice que él le predicaba a las vacas. Salía al campo así, allá en Inglaterra. Por cierto, está bien bonito ahí. Hace algunos años mi esposa y yo fuimos. Está bien bonito ahí, ¿verdad? Entonces, ahí en esos lugares, entonces caminaba y le predicaba a las vacas, imagínense. Y dice que ahí él se entrenaba para predicar, para enseñar. Bueno, yo salí en la mañana y no habían vacas, pero estaban los pájaros, porque ¿se acuerdan que leímos Romanos 7? ¿Qué versículo será? Se me fue ahorita. Pero esos son los últimos versículos donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? 7:24. Miren lo que dice Romanos 7:24. ¿Y por qué Pablo dijo esta palabra? Miserable, desdichado. En otra versión dice: desgraciado de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo descubrió era que en él había muerte, había pecado. ¿Se acuerdan de la imagen que siempre hemos usado aquí también? Un hombre cargando un muerto. Así andamos en sentido figurado y así estamos en la parte espiritual. Por eso es de que, ¿por qué él dijo esta palabra miserable? Porque él se dio cuenta que había un mal en él y ese mal es el pecado. Y por eso él decía que, porque el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo, sino el mal que aborrezco, eso hago. Entonces, en nuestro primer nacimiento, nosotros, a causa del pecado, a causa de que el pecado entró en el mundo por un hombre, nosotros estamos destinados a pecar y a pecar. Y de repente hacemos un bien, pero realmente más males hacemos. ¿Por qué? Porque heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Ahí la serpiente lo mordió a él, le metió su veneno y todos heredamos así. Y desde que nace uno, es más, el salmista, él escribió y dijo que en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Y es lo que todos debemos de saber. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Pero hay un nuevo nacimiento. Dios para eso envió a su Hijo Jesucristo, a resolver ese problema. Y entonces hay un segundo nacimiento, y ese segundo nacimiento hace que nosotros seamos liberados del pecado. Seamos liberados. Acuérdense de lo que hemos enseñado.
no solamente necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos liberación del pecado, que es diferente. Entonces, y les decía, y estaba meditando en eso, y nosotros en nuestro nuevo nacimiento somos como esos pájaros. Y yo me puse a observar, ahí por donde vive el hermano Juanito, por ahí, en la cancha, ahí me puse a ver. Y cómo los pájaros nacieron para volar. ¿Saben cuándo caen ellos a tierra? Cuando se mueren. Es más, la Biblia dice que ni un pájaro cae al suelo si no es por la voluntad de Dios, ¿no? Pero ellos nacieron para volar. Entonces, y hay muchos detalles o muchas ilustraciones que podamos usar para entender. En nuestro nuevo nacimiento fuimos llamados para volar, no para caminar y siempre ser atraídos a la gravedad. Estoy usando esa ilustración para que ustedes se entiendan. En nuestro nuevo nacimiento caminamos, siempre atraídos a la gravedad de la tierra. Eso significa estar pecando una y otra vez por la naturaleza que tenemos. Pero en el segundo nacimiento nacemos como esos pájaros, pero para volar. Y entonces en otro tiempo les hablaba de las dos leyes, la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad es de que un objeto grande atrae al más pequeño, y es lo que pasa con nosotros. Nosotros no podemos flotar ni volar porque como la tierra es más grande que nosotros, nos atrae. Así es la naturaleza del pecado en nosotros. Aunque quisiéramos hacer el bien, ese bien que queremos hacer no lo hacemos por la naturaleza que tenemos. Pero para eso vino Jesucristo, para un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento nosotros tenemos que aprender a volar. Estoy usando una ilustración. No vaya usted a salir de aquí y tirarse, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en el sentido espiritual. Como que aquí se nos entrena a que nosotros volemos. Ese es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, ¿qué no también dice la Biblia que somos como las águilas? Nos pone el ejemplo, ¿no? Es más, Él es el Espíritu. O sea, ahora no es nosotros los que vamos a volar en el sentido espiritual, sino que Dios se dio a nosotros, nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué no dice el salmista? Que con sus alas nos cubrirá. Entonces, estoy usando eso para que podamos nosotros entender esto, hermano, porque de repente no sabemos qué está pasando en nuestra vida. Y les he dicho en otras ocasiones, le echamos la culpa a todos y menos a uno mismo. Y la verdad es que uno trae el problema. Amén. Entonces vamos a continuar hablando acerca de esta jornada que se llama Punón. Vamos a ir a... ¿Se acuerdan que leímos San Juan? Déjenme buscar el versículo. Más bien el capítulo, porque tenía... Donde dice que... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Cuál es? ¿3.16? No. 3.15, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner el 3.15 a ver. No, tampoco. Donde dice, y como Moisés levantó. Ok. Juan 3.14 entonces. Y para que ustedes vean lo que dice, pues porque es lo que pasó en Punón. ¿Se acuerdan por qué nos mandó a este versículo? Porque en Números 21 nos dice que Dios se enojó porque el pueblo desanimó, murmuró y blasfemó. O sea, volvió a pecar otra vez, repitió los pecados que había cometido anteriormente. Y es una enseñanza para que nosotros estemos conscientes
de que mientras vivimos en este cuerpo, en un descuido, podemos pecar otra vez. O sea, nos dieron las alas para volar, pero de un momento decidimos no usar las alas, pues la gravedad nos jala y otra vez pecamos. Pero, y entonces, y a veces es un juicio de Dios para que veamos. Entonces dice, ¿se acuerdan que leímos en Números que el pueblo hizo eso? Entonces, ¿qué Dios hizo? Castigó, dice que mandó serpientes para que los mordieran. Y dice que mucho pueblo se murió. Y entonces, ¿Dios qué hizo? Y le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponlo en un asta para que todo aquel que viera, cada vez que le mordía la serpiente, con el hecho de ellos ver a esa bandera, ellos se iban a sanar, ¿no? Entonces, y Jesús está usando esa figura ahora para mostrarnos esto, que también aplica para nosotros, los del Nuevo Testamento, pero no literalmente. Ahorita vamos a ver cómo es. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que lo de allá es una figura de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, se dan cuenta, hermano, lo que Dios quiere de nosotros es de que miremos. Acuérdense cuál es la diferencia entre mirar y ver. Sí, hacia una sola dirección, eso es mirar, ¿no? ¿Verdad? Nomás, por ejemplo, usted cierra los ojos y abre los ojos y eso es ver, pero mirar es enfocarnos en una dirección. Entonces aquí Dios no quiere que te esfuerces, porque de que usted diga, ya no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. No diga eso porque más despierta al monstruo que está en usted. Amén. Entonces no es una cuestión de esfuerzo, tampoco es cuestión de estudio, porque ya vimos que Nicodemo, el maestro, un principal entre los judíos, fue a Jesús pensando que Jesús le iba a dar alguna enseñanza más, algo más conocimiento. Pero Jesús se acuerdan que le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. O sea, Jesús le está diciendo, mostrando que no es por el esfuerzo, no es por el estudio, no es por el conocimiento, no es de una gimnasia, no es un ejercicio, por ejemplo, de decir, porque hay terapias, esos son ejercicios que usan los psicólogos y como que sí ayudan, pero en realidad no ayudan, porque hay algo que está en nosotros que otra vez, porque dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, porque el mal que está en mí, ese se levanta y me lleva cautivo, ¿no? Entonces no es cuestión de eso, es una cuestión de fe en Dios. Es creer en el remedio provisto por Dios. ¿Cuál fue el remedio que Dios nos ha provisto? La muerte de su Hijo y la resurrección de su Hijo. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces recuerden, miren, por eso Pablo, vamos a poner Gálatas 2:20, para que ustedes vean cómo Pablo vivía y cómo él sí podía volar, como los pájaros. En el nuevo nacimiento podemos vivir esa vida del Espíritu. Antes no tenía mucho conocimiento de esto y yo creía que vivir en el Espíritu es ser invisible y moverse en los aires. Pues esa es la idea. Más o menos esa es la idea, pero no, o sea, no literalmente, sino ahorita me van a entender por qué. Porque vivir en el Espíritu es te ocupes en las cosas de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué creen ustedes que Dios dice oren sin cesar? Orad sin cesar. También le dijo a los discípulos, oren para que no entre en tentación. ¿Me explico? Por ejemplo, si usted está meditando todo el tiempo en la palabra de Dios, está orando, está cantando, hermano, y por supuesto viene a las reuniones porque este es un asunto espiritual, eso lo libera
Eso es como que si usted estuviera volando. ¿Me explico? O sea, en vivir en el espíritu. Entonces, la gravedad no lo atrae porque usted va corriendo. Por ejemplo, no corriendo, sino volando a alta a velocidad. Porque la ley de la aerodinámica dice que un objeto puede volar si empieza a ir a una distancia muy rápido. Entonces, se acuerdan cómo está. Hay como 4 pasos. Mi intención no es darles la enseñanza de todo eso, solamente quiero que usted, cuando tenga tiempo, busquen eso y no estoy mintiendo. Ahorita que está la inteligencia artificial y rápido uno encuentra todo eso. Entonces hay como 4 cosas que hacen que un avión se mantenga en el aire. Los pájaros también, ellos también usan esa ley de la aerodinámica. Por ejemplo, los pájaros, ¿por qué vuelan? Porque sus huesos están diseñados, no pesan. Y entonces las alas hacen que tienen hacen algo para que le llaman la sustentación. Bueno, todo eso, ese detalle, ¿no? Pero lo que quiero que vean ustedes es de que nosotros en nuestro nuevo nacimiento podemos hacer eso. Entonces, cada vez que viene un mal pensamiento, podemos cambiarlo. Porque Jesús en la oración dice, dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. O sea que la tentación, los malos pensamientos vienen. Y si nosotros no sabemos cómo cambiar esos pensamientos, que es ocupar nuestra mente en el espíritu, nos va a jalar a pecar. Por ejemplo, si usted, porque de repente, hermano, en nuestro pensamiento pecamos. Porque de repente nos acordamos de algo que nos hicieron. Nos acordamos, no sé, si te ofendieron, no te ayudaron, no sé, algo te acuerdas. ¿Y qué dice la mente? O es más, si te dijeron de cosas y tú dices en tu mente, empiezas a pelear, viene ese recuerdo y tú dices, ¿por qué no le dije esto? Le hubiera dicho sus verdades también. Y como que vienen muchas cosas, ¿no? Y empieza uno a maquinar, ¿no? A estar pensando, pero nomás que me haga otra vez, o nomás que me lo encuentre otra vez, así está uno, ¿no? Y es ahí cuando, y si no tienes, si no aprendemos a cambiar esa forma de pensar, entonces el pecado nos va a llevar a que pequemos. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra forma de pensar. Dice que poniendo nuestra mente en el espíritu es vida y paz. Cuando viene ese pensamiento, cambiarlo. Porque Dios nos ha dado ese nuevo nacimiento para que pensemos ahora en el espíritu. Amén. Entonces, hermanos, estoy buscando todo esto porque no es un asunto de que nos esforcemos en ya no hacerlo, y lo hemos intentado. Hemos dicho, te prometo que ya no lo voy a hacer. Te prometo que ya no. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y resultamos haciéndolo otra vez. Entonces no es un asunto de esfuerzo, no es de estudio, no es de conocimiento, no es de un ejercicio, de una gimnasia, sino es una cuestión de fe en Dios. Es creer lo que Dios hizo. Jesús está diciendo, esa serpiente de bronce ensartada en el asta era una figura. Por eso dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. En el contexto, nacer de nuevo es nacer de una clase de vida diferente. Ahora Dios nos ha dado una vida celestial. ¿Se acuerdan que el miércoles decíamos que Dios quiere que caminemos con la mirada hacia arriba? Hacia arriba, pero viendo ¿qué? La cruz. Viendo la cruz. Amén. La cruz, porque eso es lo importante. Amén. Entonces, ahora Dios nos ha dado una vida superior. Por eso dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Ya vimos que Él fue levantado en la cruz, también fue levantado en la resurrección y ahora tiene que ser levantado por nosotros en el Espíritu. Hermanos, gracias a Dios, por eso Pablo en Romanos 7:25 dice él, mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Si Cristo no hubiera venido, seguiríamos luchando, o sea, no habría ninguna posibilidad de dejar de pecar. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, porque la mente, ¿qué quiere hacer? Servir. O sea, usted lee y dice, amarás a tu prójimo. Y nuestra mente dice, sí, es bueno esto, de amar al prójimo. Pero tu carne dice, se levanta y se pone en contra de ese buen pensamiento. Amén. Entonces, hoy podemos contar con alguien que no somos nosotros. Este alguien es Jesucristo que entró en nuestra historia por la gracia de Dios. Por eso los hijos de Israel dijeron, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y la cosa de aquí ellos reconocieron, dijeron, hemos pecado contra ti y contra Dios. Y le dicen, intercede por nosotros. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce, vivirá. Es lo que está pasando con nosotros. Dios hace las cosas fáciles, hermanos. Dios hace las cosas fáciles. Dios simplifica las cosas. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Por eso estamos hablando de ningún esfuerzo. Es un asunto de fe, de creer lo que Dios está haciendo. Por eso les pedía Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía de Gálatas 2:20 donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire cómo vivía él. O sea, no solamente, porque el ver es identificarnos con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos viviendo en la carne. ¿Qué se necesita para vivir en la carne? La fe del Hijo de Dios. Porque para eso Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En lo que estamos en el nuevo nacimiento, Dios nos quiere sacar de nosotros mismos. Dios nos quiere sacar de la esfera meramente natural. Él nos quiere llevar a la esfera de la fe, a la esfera espiritual. Porque si creemos, le damos ocasión a Dios para que Él actúe. Mientras está usted en sí mismo, no cuenta con Dios. Pero cuando confía en Él, le está dando la oportunidad de que Él acreciente en su vida. Lo podemos tener con nosotros, porque Él no pone condiciones difíciles. Hermano, mire, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? No solamente que creamos, no solamente que miremos la cruz, miremos a Cristo en la cruz y en su resurrección. Por eso Él dice, mírenme a mí, mirad a mí. No se miren ustedes, porque ya nos dimos cuenta cómo somos. ¿Cómo somos? Cargando un cuerpo de muerte. Así somos. Por más que intentemos ya no pecar, vamos a seguir pecando. Y Dios dice, cree en lo que yo hice. Créelo. Y entonces ya vimos cómo, y porque en el capítulo 8 de Romanos, vamos a encontrar cómo es que, por qué Pablo dijo en el 7:25, gracias doy a Jesucristo, porque en el 8 nos va a mostrar que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De hecho, vamos a leer Romanos 8:1 y luego el 2, para que ustedes vean, hermano, lo que Dios hizo. Dice, ahora pues, ninguna condenación. Nosotros, en el primer nacimiento, estamos condenados ahí.
Por eso cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, quizás buscando conocimiento, enseñanza, doctrina, pero Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Necesitas un nuevo nacimiento, porque en tu primer nacimiento estás condenado. ¿Condenado a qué? A pecar, a pecar, a pecar. A hacer el mal cada día. Pero por eso él dice, habla del nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento no hay ninguna condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Hay un saludo que hace tiempo lo usamos, pero lo dejamos de hacer. A veces le decimos a los hermanos, de hecho Cristian lo usa todavía. ¿Cómo estás, Cristian? Le he dicho a él, en Cristo, hermano. Todavía él se acuerda, es un joven y se acuerda. Porque es importante estar en Cristo. Miren cómo explica el apóstol cómo es estar en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En nuestro primer nacimiento de nuestros padres estamos condenados, destinados a caminar o a andar en la carne. Pero en el nuevo nacimiento hay posibilidad. O tenemos la posibilidad, o Dios nos ha dado ese derecho de caminar o de andar conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Esa es la vida del Espíritu. Por eso no es complicado. Porque a veces uno piensa que ser espiritual es dejar de hacer cosas malas y hacer ciertas cosas buenas. No, solamente cree en Él. Ocúpate en las cosas del Espíritu. Porque mire lo que Él ha provisto, Romanos, el versículo 2. Dice, porque la ley, acuérdense de las leyes pues. Usamos la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica, pero aquí no entran esas, solamente fueron ejemplos, ilustraciones para entender algo. La ley del pecado, ¿dónde está? En la carne, en nuestro cuerpo, ahí está. Y ese te jala, todos los días te está jalando. Pero entonces, pero también dice que hay una ley en nuestra mente que quiere hacer el bien, pero no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos dio la ley del Espíritu por medio de la serpiente, por medio de la cruz y de la resurrección. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta cómo puede uno ser librado? Porque en el versículo 6, miren lo que dice. O leamos el 3 hasta llegar al 6, hermano. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque está hablando de la ley de Dios que está fuera de nosotros. Porque usted puede tener una biblioteca de Biblias ahí en su casa y de todas las versiones, pero no pueden hacer mucho por usted. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, así como la serpiente. ¿Se dan cuenta que era la serpiente de bronce? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, dice, ¿quieres que se cumpla la justicia de la ley? Ahora no andes en la carne, no te esfuerces, no trates de hacerlo. Mejor anda conforme al Espíritu y se cumple la ley. ¿Me explico? Sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, es fácil identificar cuando uno está en la carne. ¿Qué es pensar en la carne? Por eso, no solamente porque la carne tiene cosas buenas. Por decir, uno puede tener buenos planes. Pues en este año que empieza el 2026 voy a ahorrar. Decir, voy a ahorrar cada mes porque tengo una meta. ¿No? Eso es pensar, o sea, no es tan malo, pero es solamente pensar en lo terrenal. Fíjense, hermano, que estaba pensando en la reunión de acción de gracias que vamos a tener. Y a veces nosotros damos gracias a Dios por las
cosas materiales que recibimos. Y está bien. O aún también hacemos metas de cosas de la carne. Por ejemplo, les decía, voy a ahorrar porque me voy a comprar algo. Y son promesas o metas legítimas, está bien. Pero si solamente piensas en eso, es en la carne. Pero aparte de eso, puedes pensar, a lo mejor, o sea, porque uno, si no tiene cuidado, sus pensamientos van al pecado. ¿Me explico? Entonces, eso es, por eso dice, porque son los, pero nosotros ya no somos de la carne ya, porque hubo un nuevo nacimiento en nosotros, ocurrió un nuevo nacimiento en nosotros. Por eso Jesús dijo, lo que nació de la carne, carne es. O sea, tu primer nacimiento de tus padres, pero ahora Dios ha provisto el nuevo nacimiento del Espíritu. Y por eso dice, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Posicionalmente, ya no somos de la carne. Posicionalmente. Falta la disposición. Es ahí donde estamos fallando. Posicionalmente, porque también Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Desde que nosotros nacemos, ¿cuándo nacimos espiritualmente? Cuando recibimos y creímos en el nombre de Cristo, cuando fuimos bautizados, ¿no? Y desde ese momento tenemos que vivir en el Espíritu. Sin embargo, como llevamos la carne, por eso Dios nos mete al entrenamiento, nos mete en las jornadas para que aprendamos a cómo ir desprendiendo de nuestro viejo hombre, de la carne que nos lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Me explico? ¿Me están siguiendo? Entonces ahora en el nuevo nacimiento es para que andemos, hermano, una vida diferente al que traíamos. A ver, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Ok. Hoy está bien. Desde que nosotros despertamos, ¿qué pensamos? A la reunión, ¿no? A la reunión. Tengo que ir a la reunión. Hijos, esposa, esposo, prepárense. Tenemos tal tiempo para prepararnos. Vamos a ir a la reunión. ¿No? Vamos a la reunión. Saliendo de aquí, ¿qué piensa usted? O sea, ese es el problema. Mañana lunes, ¿qué piensa usted? O sea, no es que, hermano, es que, ¿cómo les explico? No es que podemos estar saliendo, o sea, no deberíamos de hacerlo, pero nos salimos. Aún en esas cosas, por ejemplo, si usted dice, voy a trabajar, voy a ir a la escuela, puede ir ahí ejercitando su espíritu. ¿Me explico? Usted dice, lunes, tenemos que madrugar porque vamos a trabajar. Lo primero que hace, Señor, te doy gracias. Puede despertar. Dame tu gracia en este día. Usted va en el camino, Señor, tú eres el verdadero camino, ¿no? Tú eres y si vas, y está a oscuras todavía, vas diciendo, tú eres la luz, o sea, pensando en eso. Señor, guarda, y ve usted algo, Señor, guárdalos, ¿no? Porque de repente pasa algo ahí y ve a algunas personas, pero voy recio, pero Señor, o más bien, necesito llegar al trabajo, pero Señor, manda a tus ángeles que guarden, o sea, siempre. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Llega a martes, ¿qué piensa usted? ¿No? Pero vuelvo otra vez, si usted llega al trabajo, gracias Señor, ruego que bendigas esta empresa. Gracias Señor, sé con el patrón, con el jefe. Señor, ayúdame en este día. ¿Se dan cuenta que podemos? Eso es los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero se dan cuenta que nos olvidamos. Nos olvidamos. Ayer cuando vimos a Uriel jugando ahí, imagínense hermanos, un ejemplo. Gracias Señor porque nosotros somos tus verdaderos atletas. Somos los que nos ejercitamos para la piedad. O sea, puedes hacer eso,
pero tu mente siempre en la esfera espiritual. ¿Me explico? Está haciendo su comida. Gracias, Señor, por estos alimentos. Pero tu palabra es la que nutre más. O sea, se dan cuenta que no podemos salir de ahí. Pero ¿qué hacemos? Nos salimos de la esfera del espíritu. ¿Y qué hace el pecado? Nos jala a pecar. Amén. Amén, hermanos. Llega el esposo y ahí está la comida. Y en el espíritu todo, porque en la carne uno dice, para comer frijoles otra vez. O sea, mejor me hubiera comido en la calle, ¿no? En la carne, la pura carne. O sea, necesitamos, hermano, entender esto. Por eso dice el 6. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, la mente puesta en la carne, o sea, en todo lo que no es espiritual es carne, sencillamente. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Notan lo que está diciendo el apóstol ahí. De esa manera somos liberados del pecado. En otras palabras, es estar ejercitándonos en la fe, en el espíritu todo el tiempo. Amén. ¿Se acuerdan ustedes del rey David? David, después de que él venció a Goliat, Dios a través de él, fue un hombre siempre activo en la guerra, aunque eso era física, pero para nosotros tenemos que trasladarlo a lo espiritual. Mientras él estaba en la guerra, triunfante, victorioso, ¿sí o no? Siempre ahí al frente de la batalla, siempre venciendo. Por eso cantaban, ¿se acuerdan la alabanza los hijos de Israel? Que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿No? ¿Se acuerdan de todo eso? Y él siempre, ¿no? Que ganaban esto, que Dios le entregaba a sus enemigos en sus manos. Pero un día dejó de ir a la guerra y se quedó en su casa. ¿Qué pasó? Cayó en pecado. Es una enseñanza para nosotros. Todo el tiempo tenemos que trasladarnos en el espíritu. Si usted quiere, siéntase como un águila, un ave que va volando. O si no, siéntase como un avión, porque los aviones usan eso. Y se dan cuenta que los aviones están diseñados como un pájaro. Es para que puedan romper el aire. Y hay motores y tiene sus alas que hacen que puedan sostenerse en el aire. Pero siempre van. En el momento que le falle el motor al avión, cae. Pero mientras tenga su combustible, tenga los motores, todo funcione, siempre va a estar ahí. Y uno lo ve ahora que tenemos el aeropuerto aquí cerca, y se ve que vienen despacito, pero no van despacito. Van a una distancia, no se imagina esa velocidad, hermano. Va a una velocidad. No sé exactamente cuántos kilómetros por hora, pero van muy, muy rápido porque eso hace que se mantengan en el aire, se sostengan ahí. Nosotros también. ¿Cuál es tu combustible? ¿Cuál es tu motor? Por eso dice que le creamos a Dios. El venir a la reunión de la iglesia, hermano, ¿se dan cuenta qué es lo que hacemos aquí? ¿Será que le digo, a ver, hermanos, para que sean liberados del pecado, de rodillas de aquí para allá? ¿Verdad que no hacemos eso? Hermanos, para que sean liberados del pecado, paguen, ¿cuánto pondremos? Unos 10,000 pesos. No hacemos eso. No. Hermanos, para que tráiganse para este domingo que viene, traigas una familia, si quieres ser liberado del pecado, barbacoa para toda la iglesia, y va a haber nada de eso.
¿Qué es lo que Dios lo simplificó? Dios lo hizo fácil. ¿Qué? Ver la cruz. Creer. Que cuando usted vea la cruz, pero no es una cruz visible. Ahora, no vayan a malinterpretar y decir, pues el hermano dijo que hay que ver la cruz, entonces me compro un crucifijo y me lo porto aquí. No. O en mi casa voy a poner un crucifijo para... No. Es un asunto de creer, de confiar en Él, de creer. Es fácil. O sea, por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otro ejemplo sería ustedes que están sentados. Miren lo que es estar en Cristo. Ustedes que están sentados ahí, ustedes no llevan ninguna fuerza. ¿Dónde está toda la fuerza? Sobre la silla. Eso es lo que Dios quiere, que dejemos todo en Él. ¿Hay algo que no puedes hacer? Cuéntaselo a Él. Señor, ya he tratado, ya he prometido. Por eso uno tiene que conocer y dejárselo a Él. Señor, solo tú puedes hacerlo. Por eso Dios no le dio ningún remedio casero a Moisés, sino le dijo, haz una serpiente de bronce para que el pueblo vea. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros, ¿quién es la serpiente de bronce que fue levantado? Jesucristo, esa es la cruz. Solamente es creer, dice. Vamos a leer ese versículo otra vez. Juan 3, 14 y 15 y el 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está hablando de lo que iba a acontecer con su vida, porque ahí todavía no había ido a la cruz. Versículo 15. Tranquilos porque la máquina se da cuenta y se pone nervioso. Juan 3, 15, vamos a... ¿Para qué? Porque dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Está hablando de la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que traiga pollos rostizados para todos. Para todo aquel que traiga lomo de cerdo para todos. No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Del 16. Y es lo que repitió Pablo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, eso me impactó mucho, de lo que mandó mi hermana Laura, nuestra hermana Laura. De la abuelita, ¿no? Los nietos se burlaban de ella. Abuela, ¿para qué vas a la reunión? ¿Cómo dijo? Si no te acuerdas de nada de lo que predican ahí. Y ella con una fe dijo, es verdad, no me acuerdo nada, pero cada vez que voy ahí y escucho la palabra, me siento limpia. Es lo que tenemos que entender. Porque esta no es una reunión cualquiera. Si usted pone sus ojos en mí, otra vez el hermano. No, usted tiene que poner su mirada en Cristo. Una palabra Dios tiene que hablarle a usted en esta reunión. Una palabra Dios le tiene que tocar su corazón en la reunión. Pero tenemos que venir con fe. Tenemos que venir, hermano, creyendo en que Dios es el que cambia. ¿Está preocupado por sus hijos? ¿Está preocupado por su esposo? ¿Está preocupada por su esposa? ¿De que no cambian? Hay alguien que cambia. ¿Está preocupado por usted mismo que no cambia? Hay alguien que cambia. Hay alguien que transforma. ¿Qué necesitamos hacer? Creer. Creer en lo que Él hizo. Y eso nos libera del pecado. Porque el creer eso nos traslada a andar en el Espíritu, a pensar en el Espíritu. Amén. Cada vez que viene un mal pensamiento,
Porque eso es ser tentado. Cada vez que somos tentados, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos ha dado la habilidad de cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y quiero que leamos algunos versículos para terminar. Vamos al versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque mientras seguimos aquí, ahí están las concupiscencias. Ahí están. No el hecho de que ya somos cristianos, ya no pecamos. No, acuérdense que ahí va. Ahí va. Ahí va con nosotros. Seguimos como esa imagen, cargando nuestro cuerpo de muerte. Digo pues, andad en el Espíritu y no porque están los deseos. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mire cómo somos nosotros los cristianos ahora, porque tenemos dos nacimientos. ¿Se acuerdan? De la carne y del Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Así están los cristianos. Los no cristianos no tienen esa lucha. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? Ya sea la ley de Dios, la ley de tu mente o la ley del pecado. Ya no hay, porque en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, y aquí aplica a toda ley. ¿Me explico? Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y va a mostrar lo malo de lo que hay en nosotros, miren. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que pasó con el pueblo. El pueblo que no creyó, que pecó otra vez, no entraron a la tierra prometida. Aquí está diciendo, el hecho de que nosotros sigamos andando en la carne, hermano, nos priva de heredar el reino de Dios. No significa que somos salvos. Acuérdense todo lo que hemos hablado hasta acá. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, mire hermano, cuando nos ocupamos en el Espíritu. Hermano, hoy lo que estamos haciendo es, bueno, para esta reunión se nos olvidó, se nos pasó, o sí lo mandamos, el playlist en YouTube, en Spotify, ¿no? Apréndase los cantos con nosotros y va a traerlo. Hay una alabanza que mi esposa lo traímos todo el día. Venid y adoremos. Siempre está ahí. Venid y adoremos. Porque la escuchamos. Ahí estamos. O un versículo está usted meditando, repitiendo o aprendiendo. Eso es bueno, eso ayuda. Porque, mire, más el fruto del Espíritu es amor. Le decía, por ejemplo, si estás cantando una alabanza y llega tu esposo o tu esposa o tus hijos y te dicen algo, porque estaba leyendo un artículo y dice que cuando los hijos son adolescentes provocan a los padres, ¿no? Pero si estás en el Espíritu, llegan y te dicen, por ejemplo, llega tu esposo al trabajo y en vez de acomodar, poner la ropa o el zapato donde va, te avienta ahí, pero
pero esposa, mujer, usted está en el Espíritu, no le molesta eso. Aunque no está bien que el esposo haga eso, ¿no? Pero si llega, porque puede pasar, ¿no? Llega él y llega cansado y deja ahí, y usted está ahí, ya apenas terminó de limpiar, ¿no? Y entonces, si usted no está en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Llegan los hijos, dejan la mochila ahí, ¿y qué va a pasar? No, pues se enciende. Y el esposo, pues para eso, y empieza, hermano, el pleito. Mas el fruto del Espíritu nos conviene aprender, o más bien ejercitar nuestro espíritu. Por eso estás cantando, estás orando, estás en el Espíritu, te libera de la carne, del pecado. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por ejemplo, mamá, por ejemplo, llegan los niños de la escuela, va a haber examen y hubo examen y no sé si voy a pasar. ¿Tiene fe? Tenga confianza en Dios. Creamos en Dios, hijo, no te preocupes. Tiene fe. ¿Qué sigue? Mansedumbre. Por eso, manso, ¿no? No menso, manso. ¿Ok? Templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Porque no hay, porque ya si estás así nadie te puede señalar. Ni la ley del pecado, ni la ley de Dios, ni la ley de tu mente. Hermano, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. A eso nos quieren llevar. Porque lo opuesto ya vimos, ¿no? Por ejemplo, uno de las obras de la carne, pleitos, disensiones, celos, contiendas. ¿Usted le gustaría vivir así todo el tiempo? En pleito, en contienda, en disensiones en su familia. Yo he escuchado antes que esto ya no es vida, ¿no? Imagínate, hermano, siempre peleando, siempre contendiendo, siempre, hermano, nos conviene, ¿verdad que sí? Trasladarnos al Espíritu. Hoy, cuando hacemos eso, levantamos el nombre de Cristo. Levantamos el nombre del Señor. Amén. ¿Si notan cómo está eso? ¿Cómo podemos ser liberados del pecado? Por lo que Cristo hizo. Estas cosas no es de que nos esforcemos. Por ejemplo, también habla de paciencia. Tengo que ser paciente. Ya llegaron mis hijos, ya llegó mi esposa o mi esposo. Tengo que ser paciente, paciente. No. Eso es un esfuerzo, es una gimnasia. No. Es de creer. Cristo tiene paciencia. Ver la cruz. Ver la resurrección. Es lo que Dios quiere. No es complicado. No es difícil. ¿Qué le puso a Dios al pueblo que hiciera? A Moisés le dijo, haz una serpiente. Cualquiera que viera, cuando le muerde la serpiente, con que vea y será sanado. Es lo que Dios está diciendo lo mismo. No está diciendo Dios que haga usted cierta cosa, de que le crea. ¿Usted cree que en la reunión Dios nos limpia? ¿En la reunión Dios nos purifica? Entonces procuremos, hermano, y vengamos. Por eso dice que el escritor de Hebreos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tus familiares que no son cristianos te van a decir, ¿y por qué tanto esa reunión? Usted tiene que decirle, es que yo creo en un Dios que cambia. Aunque no se me graba todo, pero me siento limpio al estar después de salir de ahí. Amén. Eso debe ser nuestra fe. Amén. Que el Señor nos ayude. Que nos ayude y que podamos seguir aprendiendo las jornadas. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Bendito Dios.
Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos hablas de tu palabra que es sencilla, no es complicada. Gracias, Señor, porque nos has dado un espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo es que nacimos en nuestro primer nacimiento, pero tú nos has provisto de un nuevo nacimiento. Un nacimiento del Espíritu, donde podemos vivir no satisfaciendo los deseos de la carne, sino que viviendo para ti, Señor, expresando los frutos del Espíritu. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Ayúdanos a verte, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte, Señor, y a experimentarte, Señor. Señor, y que levantemos tu nombre en alto, viviendo una vida que te agrada, pero no nosotros, sino en ti, Señor. Tú puedes. Por eso el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que a pesar de las circunstancias negativas, a pesar aún, Señor, de lo que podamos ver, Padre, de lo imposible que sean las cosas para nosotros, para ti todo es posible. Tú eres un Dios que cambias, tú eres un Dios que limpias, que purificas, que santificas, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano que se acercó a esta reunión de iglesia. Síguenos, Señor, llevando, Señor, a pensar en las cosas del Espíritu, a no salirnos de esa esfera. Que donde quiera que andemos, Señor, podamos siempre pensar en ti. Señor, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle, que podamos poner nuestra mirada en ti. Señor, para que seamos librados del pecado, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.